Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos si hay una persona nueva que nos acompaña. La semana pasada empezamos a estudiar lo que dice la Biblia. El curso le llamamos curso bíblico. Le podemos llamar la historia de la Biblia o lo que dice la Biblia. En este curso vamos a poder comprender las verdades básicas de la Biblia, como siempre le decimos a la gente, mejor que aquellas personas que van a las universidades a sacar títulos de como reverendos o pastores. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él vino y escogió gente común y corriente. Gente que no tenía ni estudio, ni universidad, ni nada. Porque solamente Dios sabe la razón por qué escoge a estas personas, ¿no? Por eso en este curso bíblico ustedes verán cómo el Señor nos puede dar a entender cosas o quizás no. Porque yo le digo a las personas, nosotros nada más somos maestros de Biblia, pero el maestro divino es Jesucristo. Solamente Él puede dar entendimiento de su palabra. Cuando Él vino a la tierra, Él nos enseñó que había mucha gente que lo seguía, pero no por las obras que Él hacía, ni por la sabiduría que Él hablaba. Lo seguían para ver si había comida o a ver si había cosas que iba a hacer, ¿no? Y Jesús por eso decía que esa gente pues tenía ojos, pero no veían. Y tenían oídos y no oían. Y ya su mente, esa palabra cuando dice su mente ya se engrosajó, yo digo que su mente ya está toda lavada, ya ellos piensan que de la manera que ellos creen ellos se van a salvar o yo no sé. Pero bueno, la semana pasada empezamos con la edad patriarcal. Acuérdense que la edad patriarcal fue un periodo de tiempo desde el jardín del Edén hasta Noé, hasta Moisés. Esta edad duró aproximadamente 2250 años, es lo que empezamos a ver, ¿no? Entonces rápidamente, le voy a dar una pasada muy rápida, le voy a pedir aquí a mi Georgie que le dé despacito. Entonces la edad patriarcal lleva el nombre así porque Dios hablaba a los patriarcas a través de sueños, visiones y ángeles, ¿no? Acuérdense que al estudiar la Biblia les he enseñado que la Biblia es el único libro que nos enseña de dónde viene el hombre, ¿verdad? Hacia dónde vamos o qué estamos haciendo en la tierra. Es el único libro que nos enseña esto, ¿no? También les enseñé que la Biblia fue escrita por 40 hombres, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No vivieron en la misma época, diferentes épocas. Por ejemplo, los primeros 5 libros se cree que Moisés los escribió, luego los profetas mayores, los menores, y David, Salomón y después los apóstoles. Todos ellos escribieron lo que hoy tenemos como Biblia, biblioteca, 66 libros. Pero todos ellos concuerdan con el orden y el propósito de Dios, ¿no? Bueno, entonces también les enseñé que la palabra no se puede interpretar privadamente. Solamente si Dios quiere, le ayudará a usted a entender o interpretar la palabra correctamente, si usted lo anda buscando, ¿no? Vámonos, mijo. Bueno, ahí está la Biblia, vámonos, les enseñé eso. Acuérdense que son 3 edades, estamos estudiando la edad patriarcal. Y rápidamente les adelanto, cada uno de estos personajes, como Adán representa a Cristo, Moisés representa a Cristo. Adán, el primer hombre de la tierra, Adán, padre de la creación carnal. Moisés representa a Cristo porque Moisés fue un salvador, salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto física. Ahora Jesucristo también es su salvador, nos salva de la esclavitud del pecado. Es muy importante, vámonos. Bueno, vimos hasta el diluvio. Jardín del Edén, acuérdate que Dios quería y siempre ha querido tener a sus hijos dentro del jardín del Edén. El jardín del Edén es la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque en el jardín del Edén tienen la comunión con Dios, podían comer del árbol de la vida y vivir en un lugar paradisíaco. Físicamente hoy, el cristiano maduro, el que ha madurado espiritualmente, considera que la iglesia es como un jardín, es un lugar precioso, da alegría ver a los hermanos. Segundo, comemos del árbol de la vida, que es la palabra del Nuevo Testamento, y tenemos comunión con Dios. Lo vamos a ver en el número 4, cuando nos arrepentimos y obedecemos el verdadero evangelio, te vas a dar cuenta cómo Dios nos da su espíritu para que se abra una comunicación entre el hombre y Dios. Eso lo vamos a ver en el número 4, ¿no? Entonces, el sacrificio por el pecado fue necesario. Después de que Adán y Eva pecan, Dios tuvo que derramar sangre inocente para que pudiera perdonar los pecados, no redimir, perdonar, hasta que vino Cristo, que es el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Cristo es el verdadero Cordero, ¿no? Entonces, después vamos a ver cómo la maldad se multiplica, profecía de hoy también, y el diluvio, el método que Dios usó para limpiar el mundo de la maldad. Vemos que en el Nuevo Testamento ahora es fuego, ¿verdad? Vámonos pues, mi Georgie. Entonces, hay personas que pueden tener alguna pregunta sobre el tema de la existencia de Dios. Como digo, aquí tenemos los 5 elementos necesarios para hacer un planeta. Principio, tiempo, crió es la fuerza,
o la energía, Dios es el poder, los cielos el espacio y la tierra los elementos. Nosotros somos elementos. Es muy importante entender eso. Del agua Dios sacó lo seco y de lo seco hizo todo lo que es la criatura, lo que le dio el espíritu de vida a los animales y también a los hombres, ¿no? Entonces vámonos, George, ahí ya sabemos que, espero que aquí no haya ninguna persona que tenga duda de la existencia de Dios. Todas las cosas son maravillosas. Cuando uno ve aquellos lugares paradisíacos, hermosos lugares, ¿uno qué puede decir? ¿Cómo no va a existir Dios? No más te lo voy a poner más fácil, hermano. Cuando miras a tu hijo por primera vez, que tienes un hijo en tus manos, yo no sé si tú lo has experimentado, claro que no, estás muy joven. Pero cuando uno empieza a ver a su hijo así, wow, ¿cómo no vamos a creer en Dios, verdad, hermano? Si vemos a un niño, ahí está Dios, ¿no? Bueno, entonces Dios nos dijo que hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Les expliqué claramente que Dios no es carne, Dios es espíritu. Eso lo declaró Jesucristo en Juan 4:24. Jesús dijo, Dios es espíritu. Entonces podemos ver que Dios planeó al hombre, o sea, lo planeó de acuerdo al ¿sí? De acuerdo a sus funciones. Dios tiene un cerebro, Dios es creador, nos puso una mente creadora, nada más que a veces no lo usamos. Dios se puede mover, nos puso pies. Sí, o sea, Dios es todo poder, es todo poder. Entonces dijo, hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba? Ha habido pleitos con esto. Yo digo, no estaba el Hijo todavía, estaba el Espíritu Santo. Ya sabe las características del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera? No te me duermas. Amor, paciencia, mansedumbre. Esas son sus características, su personalidad. Eso estaba con Dios y los ángeles. Por eso dijo, hagamos al hombre. Entonces vamos a ver que ahí estaba. Y también les he explicado cómo creen que el hombre hizo el carro, cómo el hombre hizo el avión, cómo el hombre ha inventado o creó la computadora. Gracias a la creación de Dios, mijo. Gracias, mira, desde un animalito, desde un arbolito, desde un insecto, los hombres han descubierto cosas maravillosas y han inventado máquinas. Todo lo que tenemos todos los días que usamos para trabajar es gracias a la creación de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que lo invisible de Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, de modo que no tenemos excusa. Pero el hombre se hizo necio, queriendo ser sabios. Nosotros lo inventamos, no, Señor. Es Dios el que ha hecho todas estas cosas, pero bueno, por eso cuando Albert Einstein vino huyendo de Alemania le preguntaron a él que si creía en Dios. ¿Qué dijo él? Entre más miro el diseño de la tierra, más creo en un diseñador. Bueno, vámonos pues, hermano George. Acuérdense, Adán representa ¿a quién? A Cristo. Vámonos, yo ya expliqué, también le expliqué, lo puso sobre todas las cosas. Eva representa la iglesia. Exactamente, es muy importante eso. Porque hay veces que hay gente en la iglesia de Cristo que dicen, pues ¿por qué la mujer permanece callada en el día? Nomás es el día que Dios le pidió a la mujer estar en silencio, es el día del servicio de oración. Para allá pueden predicar todo el tiempo que quieran. Es más, y yo les digo que la razón que Dios hizo la iglesia o trajo este reino es por la mujer. Porque el hombre carnal no ha aprendido a amar. Mucho menos va a amar a la mujer, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios trajo la iglesia. Así es que Cristo es el esposo y la iglesia somos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo como una boda. Y va a ser una boda, prácticamente una boda espiritual. Ok, bueno, como quiera que sea, dale, Georgie, en el jardín del Edén, ¿qué tenían? ¿Qué les faltaba? Nada. Tenían todo, hermano. O sea, qué hermoso ha de haber sido ese tiempo con la convivencia de Dios. Desnudos, no hay secretos, no hay enfermedad, no hay estrés, no hay preocupaciones. No tienes que andar pagando la renta, que la luz, que no tienes nada de esos problemas. ¿Qué les faltaba? Nada. Lo único que tenían que hacer era no comer de ese árbol. Tomaron su decisión. Así todos nosotros tomamos la decisión. Pero fíjense bien, hermanos, este ser, Satanás, está aquí en el mundo. Él conquistó el mundo a través de esto. A partir de aquí, Satanás nos enseña, o la Biblia nos enseña, que él es el primer predicador de la palabra de Dios. Él engaña a la gente. Él es mentiroso. Así le dijo Jesucristo a los judíos en Juan 8:44. Les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Hay mentira y es padre de la mentira. Así estaba el pueblo de Israel, fíjate, los escogidos de Dios. Ya estaban todos confundidos. Los escribas, los fariseos, los saduceos se habían dividido, esperando que estas personas que interpretaban la ley la interpretaban mal a su conveniencia. Y entonces, ¿quién los tenía todos conquistados? El diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que observar esto. Satanás es el engañador y está aquí queriendo engañarnos. Él quiere engañarnos.
enseñándonos, ay, no es importante la cena, o no es importante eso es secundario. ¿Quién eres tú para decir eso? Así como le dije una vez a mi hermana, que cuando le dije del Nuevo Testamento, ay, agárralo como tú quieras. O sea, tú eres Dios. Ay, mira, Camilo, fíjate hasta dónde se les hace la cabezota a estas abogadas. Mira, Camilo, en la Biblia tenemos dos verdades. La verdad absoluta está allá y la verdad relativa está aquí. ¿Me quedé qué? O sea que estás diciendo que la verdad absoluta está arriba y esa nadie la conoce. Pero aquí hay una verdad relativa, o sea que relativamente está bien como relativamente está mal. No, hermana, la que está relativamente mal eres tú. No entiende la palabra de Dios. Y luego una persona que supuestamente estudió griego y quién sabe qué, como no podía defender lo que yo le decía, caray, aquí dijo esto. Dijo, mira, te lo voy a hacer fácil. Dijo, hay 800 errores en la palabra de Dios. 800 errores. O sea que a mí me está diciendo que Dios me dio una palabra corrompida. No, hermano. Los 800 errores que tú estás mencionando están en ti, no en la palabra de Dios. Lo que pasa es que pues Dios no les da entendimiento porque aquí está el plan de Satanás. Por eso está una escritura 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, con D chiquita, le ciega el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de la verdad, ¿no? Bueno, vámonos pues, George. Acuérdense, Satanás, primer predicador de la palabra de Dios. Perdieron 3 derechos, ¿se acuerdan? El privilegio de comer del árbol de la vida, privilegio de hablar con Dios y el privilegio de vivir en el jardín del Edén. Esos 3 privilegios ya Dios nos los volvió a entregar otra vez hoy en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te lo sabes de memoria? Claro que sí, porque tú eres un niño muy estudioso. Bueno, entonces acuérdate, dice aquí claramente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Acuérdense que a partir de aquí Dios está mandando una promesa a todos. Esta escritura me gusta mucho porque Dios no nos ha abandonado. Hay gente que dice, desde aquí podemos ver cómo la simiente de Satanás siempre... Nunca quiso que viniera la verdad al mundo, nunca quiso que viniera la remisión de pecados, nunca quiso que viniera la salvación, nunca quiso que viniera el reino. Satanás era prohibir todo eso, para que el hombre se quedara en ignorancia, muerto y condenado eternamente. Pero Dios, a través del amor, nos demuestra que venció a Satanás y le quitó ese poder. Ahora nosotros, al entender que Satanás fue herido en la cabeza, nos ayuda a entender un poquito que no nos puede derrotar tan fácilmente, no es tan fácil. Él está enojado con nosotros, pero bíblicamente, a través de su palabra, ¿verdad? Podemos y queremos hoy vencer, porque ahora de este lado de la cruz nosotros le damos el poder a quien queramos, ¿sí o no? Si yo le quiero dar el poder a Satanás, dáselo. Pero si no se lo quieres dar, no, ya no tienes que ir al infierno como estaba en el Viejo Testamento. Ahora una persona que muere en Cristo entra a su descanso. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por medio del Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está esta promesa. Vámonos, George. Bueno, vámonos, George. Acuérdense que les enseñé 2 clases de adoradores. Eso está bien claro. Caín representa al falso adorador y Abel al verdadero. Hay muchos Caínes y también hay Abeles. Entonces ahí todo viene en 2, hermanos. Ya ustedes ya saben, si algún día van a explicarle a alguien, a un estudiante por allá, pues acuérdense, aquí está la religión falsa, la religión verdadera. El Dios falso, el Dios verdadero. Todo viene en 2. De ahí te avientan, oye, ¿y el vestido? ¿Y la música? Porque hay muchas religiones, por ejemplo, que te prohíben los vestidos. No. Tú ya debes de saber. Dice la Biblia, ¿qué es vestirse modestiamente? Ya sabes. Nadie te tiene que decir. Pero si tú vienes vestida de una manera así media, tú ya sabes, ¿verdad? Entonces, pues tú sabes bien que estás mal. Igual con una película. ¿Ves una película buena? No está bonita la película, pero también si ves que es una película que tiene mucho violencia o muchas malas palabras, pues también sabes que está mal. Todo viene en 2, ¿eh? Todo viene en 2. Vámonos, George. Al revés, mi George, no te me al revés. Ok. La maldad, y vimos el diluvio, cómo Dios usó el método. Acuérdense que cuando nosotros enseñamos la palabra, aquí tenemos que dar una explicación muy importante. Esto que pasó hace muchos años, nosotros cuando predicamos el Evangelio estamos haciendo lo mismo. Nosotros somos como Noé. Nosotros le predicamos a la gente que se arrepientan y que vengan a trabajar al arca. ¿Qué representa el arca? La iglesia. La iglesia, no te me duermas, hijo. La iglesia. Entonces la iglesia, ahora cuando, fíjate, nada más una, no hay muchas. La iglesia, que debe ser la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando entremos a estudiar, ¿quién murió por nosotros? Cristo. Entonces la iglesia es de Cristo. Entonces, vemos claramente cómo Noé tiene este plano, ¿verdad? Este plano representa hoy el
Nuevo Testamento. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que al principio nada más había un solo reino, una iglesia. Todos hablaban una misma cosa, un espíritu, un bautismo, un cuerpo, un Señor para todos y en todo y por todos. Entonces te vas a dar cuenta que el arca representa a la iglesia, la puerta representa Cristo y la ventana representa el Viejo y el Nuevo Testamento en armonía. O sea, cuando venimos a la iglesia queremos oír la luz de la verdad, el Viejo armonizando con el Nuevo. O sea, por ejemplo, si me explicas algo del Viejo Testamento, que veas que es importante, está en el Nuevo. Está en el Nuevo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, se me decía, bueno, por ejemplo, en el Viejo Testamento dice que disciplines al niño. Dice, disciplina al niño. Pero ya en el Nuevo Testamento parece que no dice nada del disciplina. Pues, ¿cómo no? Le digo, pues el mismo Jesucristo, siendo hijo, vino a ser disciplinado. Y luego dice la Biblia, el hijo honra a tu padre y a tu madre. O sea, sí está en el Nuevo Testamento también la disciplina. La Biblia nos dice que qué padre es aquel a que su hijo no lo disciplina. Hebreos, ¿qué? 12, 5 y 6, ahí lo dice claramente. Entonces, si está en el Viejo y lo vamos a llevar a la práctica, debe de estar en el Nuevo. Si está cosa en el Viejo y no está en el Nuevo, eso ya no se debe de practicar. Así es que todo debe ser en armonía, ¿ok? Bueno, ahí está cómo Dios limpió el pecado del mundo con agua. Así también más adelante usted verá cómo el bautismo también nos limpia de ese pecado. Y fueron pocas personas, porque así está escrito en Mateo 7, 13 y 14. Ancho es el camino a la perdición, y muy angostito de la salvación, y muy pocos lo hallarán. 7, 13 y 14. Y luego, pero lo que hizo Satanás el ancho, lo hizo todo chiquito. Total que todo el mundo va al cielo. Todo el mundo cree que va al cielo, pero no es cierto, ¿no? Bueno, vámonos George. Entonces, no tan recio, mi George también. Entonces, esto es lo que les enseñamos ahora a nosotros. A hoy ya Dios nos está enseñando que ya no va, le dijo inclusive a Noé que nunca más iba a volver a inundar la tierra con agua. O sea, no, ya no va a pasar eso, pero ahora la palabra de Dios nos dice que el Señor, ¿verdad?, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cuándo? No sé. Nos puede agarrar ahorita, hermano. Dios quisiera que nos agarrara ahorita, aquí estudiando, y no vaya a agarrar haciendo otras cosas que no debemos de hacer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Y explico eso también porque hay una religión que dice que vamos a vivir aquí en el mundo, que aquí en el mundo va a ser el paraíso terrenal y que Dios nunca va a destruir la tierra con fuego. Ahí lo está diciendo Pedro muy claramente. La tierra, los elementos, nosotros somos elementos, van a arder con un fuego. No, hijo, no tienen ni idea de este fuego, no tiene nada que ver con el fuego que nosotros conocemos. Este fuego es rápido, serán deshechos, así en una parpadea de ojo, así tan fuerte va a ser el fuego. ¿Sabías tú que hay niveles de calentamiento? No hay, o sea que el frío sí se para. El frío después de 480 grados bajo cero ya no puede estar más frío, ya está congelado, ya no se puede congelar más. Ahí está. Pero el calor sigue. El calor no tiene límite. Puedes calentarlo millones y millones de grados de temperatura. Imagínate el calorón. Bueno, vámonos, mi Jorge. Bueno, entonces los únicos que fueron salvos fueron los que estaban dentro del arca de Noé. Así también la Biblia nos explica claramente en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ay, qué suave! Todos estamos en Cristo. Pero te dice una condición: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la cosa. Vamos entonces a seguirle. Espera, amigo, Georgie, ¿no tienes calor? Dale para atrás, Georgie. Ahí está. ¿La tienes apagada, amigo? Espérate. Noé, su familia y los animales habían estado dentro del arca por más de un año. Después de esto, ellos salieron pisando sobre tierra seca. En agradecimiento, Noé ofreció sacrificios de animales en adoración a Dios. Dios colocó el arco iris en los cielos como una señal de su promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua.
Pero recordemos la prevención que Dios hace por medio del apóstol Pedro, de que al final de los tiempos la tierra será destruida con fuego. Hay numerosas evidencias de este gran diluvio. Los arqueólogos han encontrado en 2 lugares diferentes un estrato de barro de 2,5 metros de espesor que se fue sedimentando en agua limpia, y bajo él los restos de una civilización. En otros lugares han sido encontrados fósiles de peces y conchas marinas en las cimas de las montañas. En los anales históricos antiguos y en las leyendas de pueblos de diferentes partes del mundo se habla de un gran diluvio. Toda esta información apoya el hecho de que el registro bíblico de un gran diluvio es verdadero y preciso. Hasta que haga ping. Hasta que le... van a creer que yo ahora que fui a Mérida, mi tía me llevó a un museo de los mayas. Y ahí miré que los mayas hablan del diluvio. Dice, pero su Biblia de los mayas dicen que primero el Dios, no sé cómo le llaman a su Dios, que hizo el hombre. Pero que este hombre que hizo era como de barro muy feo y que vino un diluvio muy grande, agua, dice un aguacero, y lo barrió, se lo llevó. Pero luego Dios hizo uno de maíz, ese sí aguantó. Así dice en la Biblia de los mayas. O sea, muchas civilizaciones antiguas hablan del diluvio, porque después vamos a ver cómo después de la Torre de Babel, todos ellos recordaban lo que había hecho Dios con el diluvio, ¿no? Vamos. Abraham e Isaac aparecen en la historia bíblica 9 generaciones después del diluvio. Durante estos años, los descendientes de Noé continuaron apartándose de Dios. Dios les había dicho que se multiplicaran y poblaran la tierra. En lugar de hacer eso, ellos principiaron a construir una torre muy alta, la Torre de Babel, esperando no separarse uno del otro. Dios deshizo sus planes haciéndolos hablar diferentes lenguas, incapaces para entenderse entre ellos. Dejaron de construirla y grupo por grupo principiaron a esparcirse hacia diferentes partes del mundo. Sin embargo, la gente no aprendía nada de estas experiencias, seguían tornándose cada vez más pecadores. Durante este tiempo de confusión y pecado, Dios escogió a Abraham para que le sirviera en forma especial. Al igual que Noé, siglos antes, Abraham era un hombre de fe. Él amaba y obedecía a Dios. Cuando Dios ordenaba, él obedecía al momento. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare. Con este mandamiento, Dios prometió a Abraham que por su simiente toda la tierra sería bendita. Esta promesa se refería a la venida de Jesús, quien fue descendiente de Abraham. Bueno, aquí vamos a ver una cosa muy importante. Quiero que vean cómo Dios nos está enseñando cómo es la naturaleza del hombre carnal. Adán y Eva, sus descendientes, cometieron muchos errores. Hubo hasta asesinatos en la misma familia. El mundo se murió de una manera tan mal que Dios le está dando otra oportunidad al hombre de reflexionar su vida. Estamos hablando del hombre natural. Vemos que después de Noé, Dios ordenó a la familia de Noé, fructificaos, llenar la tierra, ¿verdad? Pero 8 generaciones después, el pueblo ya no quiso obedecer ese mandamiento. Completamente se fueron en contra de la voluntad de Dios. Fíjate bien que el hombre natural siempre se va en contra de la voluntad de Dios y va a tener problemas. Entonces, cuando quisieron se descubre el ladrillo y quisieron llegar al cielo. En ese tiempo dice que las nubes bajaban, pero pareciera que sí, que el cielo estaba ahí a una de las nubes, ¿no? No parecía una idea ilógica. Hoy es algo ilógico. Pero como quiera que sea, cuando Dios mira que ya abandonan el mandamiento, les dio esas lenguas. Aquí es donde grupo por grupo empezaron a dividir la tierra, con las lenguas y sus credos cada quien. Entonces, cuando yo veo a veces en el Netflix, me gusta ver culturas de años atrás, veo lo animal que se comportaba.
cómo adoraban dioses y sacrificio de personas, y bueno, una cosa terrible, ¿no? Cómo había tanta confusión y tanto pecado y tanta maldad, todo en honor a ciertos dioses, ¿no? Bueno, ese tiempo vemos cómo Dios mira a este hombre, Abraham. O sea, ¿qué quiero hablar de Abraham, hermanos? Es la misma situación hoy en día. En este tiempo, hermanos, si nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, hay mucha confusión y hay mucho pecado. Es más, abunda el pecado y abunda la confusión. Pero aún así, Dios llama a su gente. Dios llama a Abraham. Eso es lo mismo. Y le dice, aparta de tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. Y todos los que te bendijeran serán benditos y todos los que te maldijeran serán maldecidos. Vemos pues que Abraham representa cuando Dios llama a sus hijos. Y entonces vamos a ver que de este hombre, gracias a este hombre, va a venir Jesucristo. Porque a través de este hombre, nuestro Señor va a bendecir a todas las naciones. Ahí está ya en Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos. Un país muy bendecido. Digo, si esa promesa cuando Dios le dijo a Abraham, de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones, si hay una nación bendecida, es este país, Estados Unidos. Porque a veces, a la verdad, cuando Cristo vino a enseñar la verdad y la libertad, eso es lo que se debe de practicar en este país, libertad de expresión. Cree lo que quieras, no ofendas a nadie. Pero bueno, como quiera que sea, Abraham pues, Dios le va a decir a Abraham que su descendencia va a ser contada como las estrellas. Vamos a ver cómo Dios va a probar a este hombre, igual a nosotros, porque Dios a todos los que lo andan buscando los va a probar, a todos nos va a probar de una o de otra manera, ¿no? Vamos a seguirle. Dios repitió esta misma promesa a Abraham en varias ocasiones. Prometió a Abraham que sus hijos serían innumerables como la arena del mar o como las estrellas del cielo, pero Abraham envejecía y aún no tenía hijos. Ok, fíjate bien entonces, cuando uno empieza a entender la palabra de Dios y cuando nosotros obedecimos el Evangelio, una de las promesas muy grandes que Dios nos hace es la vida eterna. Esa es la promesa número 1, la esperanza de la vida eterna. Vemos a un hombre que se le da una esperanza muy grande, que su descendencia va a ser contada como las estrellas. Pero este hombre envejecía y no tenía hijos. Perdió su fe. Dice la Biblia que peleó contra, ¿cómo dice la Escritura en Romanos 4? Esperanza contra esperanza, algo así, ¿verdad? Dice. Entonces yo digo así también a personas cuando obedecen el Evangelio. Dios te promete la vida eterna, pero hay personas que caminan 1, 2, 3 años con el Señor y luego se alejan. Ay, no. Yo digo, no son como el padre Abraham. El que es como Abraham, hermana, aquí le voy a ver hasta que nos muéramos juntos. Porque yo soy como Pedro. ¿A dónde vamos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Como quiera que sea, vamos a ver cómo Abraham ya casi envejecía y no tenía hijos. Vámonos. Un día, Dios envió 3 mensajeros con buenas noticias para Abraham. Le dijeron que él y su esposa, Sara, tendrían un hijo. Entonces Dios empezaba a cumplir su promesa hacia Abraham, que el mundo se cubriría con su descendencia. Vale. Vienen los ángeles a hablar con Abraham. Acuérdate que estamos en la edad ¿qué? Y ahí Dios hablaba al patriarca a través de ángeles. En este tiempo ya no vienen ángeles del cielo a hablarte. Hoy tú puedes ser un ángel, tú traes la verdad y predicas la verdad. Pero en este tiempo bajaban ángeles. Estos fueron los que también se cree que destruyeron Sodoma y Gomorra. Y entonces le dijeron a Abraham, Dios va a cumplir su promesa. En 9 meses, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Sara se ríe. También Abraham se ríe, pero Abraham se ríe de alegría. Tanto tiempo esperando ese hijo y llegó. Y Sara se ríe, Sara peca también, por eso se le puso Isaac. ¿Por qué Sara y Eva pecaron? ¿Por qué Eva y Sara pecan? ¿Por qué la mujer siempre anda regando? Dile, no tengan miedo, te ayudo. Porque ellas dos, no te creas, porque ellas dos representan la iglesia. Y cuando Cristo vino, ¿quién estaba mal? ¿Nosotros o Cristo?
Entonces es importante que veas, oh sí, Eva peca y Sara pecaron, pero ellas representan la iglesia. Y no confundir una cosa con la otra, porque si vamos a debilidades, yo sí creo que el hombre es más débil que la mujer. Okidoki, vámonos. Cuando Sara oyó lo que los hombres dijeron, se rió de sí misma. Ella y Abraham tenían casi 100 años, eran demasiado viejos para ser padres. Pero más tarde, Abraham dio gracias a Dios una y otra vez por su hijo Isaac, el cual nació poco menos de un año después que Sara se había reído, tal como Dios lo había prometido. Por aquí vamos a explicar esto. Sara y Abraham ya no podían tener hijos, por lógica. Sara ya era una mujer de edad, supuestamente su matriz pues ya no podía. Esa fue una de las razones que ella se ríe, dijo, pues es que no. Pero aquí el hijo que va a venir de Sara es por obra del Espíritu Santo. O sea, es muy importante ver cómo Isaac representa el verdadero Hijo de Dios, que vino a través del Espíritu Santo. Porque en el Nuevo Testamento, así como vino Juan el Bautista y Cristo de María por obra del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que en el Nuevo Testamento los hijos de Dios ahora, en este tiempo, es lo mismo. Vienen por obra del Espíritu Santo. Cuando el hermano se prepara en el Espíritu, ¿verdad? Tú te preparas en el Espíritu y empiezas a hablar las palabras del Espíritu Santo. Empiezas a hablar las palabras del Nuevo Testamento en armonía para salvar a una persona. Y esta persona te entiende lo que estás diciendo. Esta persona nace en el Espíritu, pero es obra del Espíritu Santo. Y todo esto, pero ahora es todo por fe. Ya no es por vista, ahí fue todo por vista. Por eso Isaac es el hijo de la promesa. ¿Ok? Vámonos. Cuando Isaac creció, Abraham envió mensajeros a su propio pueblo en Harán y trajeron a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac. Al igual que Sara, la madre de Isaac, Rebeca, por muchos años no tuvo hijos. Pero cuando Isaac oró a Dios pidiendo un hijo, Dios los bendijo a ellos con el nacimiento de hijos gemelos. Ellos nombraron Jacob a uno y Esaú al otro. A medida que se desarrolla la historia bíblica, se habla de Jacob más que de Esaú. Sí, ¿y por qué? Ahora, yo te digo, uno puede enseñar el curso. El curso se va en el YouTube, él lo va viendo. Pero tienes que poner una pausa para explicar por qué. ¿Por qué la Biblia habla de este Jacob y no habla de Esaú? Acuérdate que Rebeca también era estéril, no podía tener hijos. Y le pide a Dios, dice a Isaac, ora a Dios para que mande un hijo. Y le mandó gemelos. La Biblia dice que cuando venían saliendo del vientre se venían peleando, hermano. Porque en ese tiempo el primogénito de la familia recibía la heredad del padre, la bendición de Dios, iba a ser el siguiente patriarca, o sea, el primogénito. Se venían peleando y el que nace primero es Esaú. Y después viene Jacob. ¿Y sabes qué dice la Biblia de estos dos? Dios dice, a Jacob lo amo, pero a Esaú lo aborrezco. Y lo dijo el Señor antes de que nacieran. Para que veas cómo Dios sabía que estos dos hombres representan dos clases de hombres. Cuando uno empieza a ver cómo Dios está aborreciendo a un niño, si todavía no sabemos, porque Él sabe el futuro. Él ya conoce el pasado, el presente y el futuro de nosotros. Y con el tiempo Dios nos da la razón, porque Esaú fue un hombre que nunca le importó las cosas de Dios ni de su padre. Se la llevaba con las mujeres y de casa. Y Jacob siempre estaba ahí con el padre, preocupado de las cosas de Dios. Y un día vino, aquí está lo importante, ¿por qué no se habla de Saúl? Porque Saúl una vez vino bien hambriento, pero hambriento vino. Es cuando tenemos mucha hambre llegamos bien arrebatados, ni hacemos oración. Y le dice, dame de comer. Y entonces le dice Jacob, dame tu primogenitura. ¿Y qué le dijo Saúl? Quédate con ella, me voy a morir, ¿para qué la quiero? Saúl cambia su primogenitura por un plato de lentejas, eran lentejas, ni frijoles, llegaban lentejas. ¿Sabes qué significa todo esto? Esaú representa al hombre carnal. Dios le quiere dar al hombre la primogenitura de llegar al cielo. Dios lo quiere poner en un lugar precioso. ¿Qué es el hombre?
para que tengas memoria de él, dijo el Salmo 8. Pero Dios quiere darle eso al hombre. Gloria eterna, paz, bienestar. Pero ¿sabes qué hace el hombre carnal? Lo cambia por un platito de lentejas. Cambias toda la gloria por nada. Por eso Saúl representa al hombre carnal y Jacob representa al hombre espiritual. ¿Ok? ¿Entendemos, George? Vámonos pues. Jacob y su hijo, José, son las siguientes dos personas más famosas de la Biblia. Jacob, el hijo de Isaac, fue el padre de 12 hijos. Entre estos 12 estaba José, uno de los hombres de la Biblia mejor conocidos. José era el hijo favorito de Jacob. Raquel, la esposa amada de Jacob, dio a luz a José cuando ya Jacob era viejo. Como símbolo de su amor, Jacob dio a José una elegante túnica de muchos colores. Los hermanos mayores de José sintieron envidia por el favoritismo de su padre. José tuvo muchos problemas durante su vida, pero pudo sobrellevarlos a causa de su profunda fe en el Padre Celestial. Ahora, fíjense bien, esta parte es muy interesante porque tenemos que hablar aquí de Cristo y los apóstoles. Jacob y sus 12 hijos. La diferencia de este pueblo, de los israelitas, porque después Jacob se le cambió el nombre de Israel, era de que los israelitas nomás tenían un Dios invisible. Y las demás naciones pues tenían muchos dioses. Dios les llamaba gentiles. Era gente abominable. Pero bueno. Vemos que estos 12 hombres representan o van a ser las 12 tribus de Israel. Por eso Dios, cuando vino Jesús al mundo, escogió 12 apóstoles para que le predicara a las 12 tribus de Israel. 12. ¿Cuántos apóstoles fueron? No, amigo, ¿dónde está, amigo? Son 13. ¿Por qué son 13? Uno nuevo. ¿Y para qué lo seleccionaron ese nuevo? No. Cuando murió Judas se reemplazó por 12. Siguieron siendo 12. Pero Dios después escogió ¿a quién? A Pablo, para que nos predicara a nosotros los gentiles. Entonces fueron 13. 12 para la tribu de Israel y uno para los gentiles, que fue Pablo. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, porque aquí vemos una situación donde José era el preferido de Jacob. José tenía sueños, interpretaba sueños. José era muy querido por su padre. ¿Y qué pasó con los demás, con sus hermanos? Lo envidiaban. Muchas veces creemos que en la iglesia no hay envidia, pero sí, a veces hay envidia. Cuando vemos que a una persona le está yendo bien, económicamente y espiritualmente, y a ti no está yendo bien, empiezan a hacer la envidia. Cuidado con la envidia, porque es un pecado muy triste. Los hermanos de José lo envidiaban como a Cristo. Cuando Cristo vino, lo envidiaron. Porque la gente no iba al tabernáculo, no iba a las sinagogas, venían a ver a Cristo. Porque Cristo les daba respuestas, les ayudaba tanto físicamente como espiritualmente. Y por eso lo mataron. Así es que también sus hermanos de José lo van a golpear y lo van a vender. Para que veas que José representa a Cristo, Jacob al Padre, y los judíos pues siguen siendo los mismos. ¿Ok? Vamos entonces a ver qué va a pasar con José, porque va a ser una historia muy interesante de los judíos. Cuando José todavía era un niño, soñó que los atados de trigo y las estrellas se inclinaban ante él. Esto significaba que algún día sus hermanos y sus padres se postrarían ante su presencia. Estos sueños aumentaron los celos de sus hermanos, pero Dios estaba hablando a José a través de estos sueños. Tiempo más tarde, todos ellos se convirtieron en realidad. Cuando José tenía aproximadamente 17 años, su padre, Jacob, lo envió a buscar a sus hermanos, quienes estaban apacentando las ovejas en un lugar que estaba más o menos a 80 kilómetros. Debido a que sus hermanos lo odiaban, este era un viaje peligroso. Cuando José salió de su casa ese día, él no tenía idea de que no vería a su padre otra vez en 22 años. José estuvo en Egipto durante el resto de su vida, después que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Veremos cómo los hermanos de José lo vendieron y cómo fue llevado a Egipto.
La vida de José es un bello ejemplo de la providencia de Dios, tornando lo malo en bueno en la vida de sus hijos. Cuando José llegó al campamento de sus hermanos, ellos lo hicieron prisionero. Le quitaron su hermosa túnica y lo arrojaron en un pozo profundo. José imploraba misericordia a sus hermanos, pero ellos no escucharon. Más tarde lo sacaron de la cisterna para venderlo como esclavo a un grupo de mercaderes que iba camino a Egipto. Los hermanos de José mancharon la túnica de colores con la sangre de un cabrito y fueron a mostrársela a su padre. Para encubrir sus propios pecados, engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que a su hijo favorito lo habían matado alguna fiera. Vale. Ok, observen, esto es muy importante. Aquí hay un movimiento de naciones. Dios va a permitir todo este daño. Dios permite el daño, permite el engaño, para probarnos a todos. Los hermanos de José van a vender a José a Egipto, lo querían matar. Y vamos a ver cómo José va a llegar a Egipto. Y después vamos a ver lo que va a pasar, por qué José llega a Egipto. Hay un plan muy importante. ¿Ok? Y eso es lo que yo quiero que todos comprendamos bien. Esta parte es muy interesante, porque yo aquí me involucro también. A mí me pasó lo mismo que le pasa al pueblo de Israel. Así debemos decir, me pasó lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver que a causa del pecado que cometen sus hermanos, o cometemos, van a ser llevados a Egipto. Todo Israel va a ser llevado a Egipto. Y van a darse cuenta que Egipto hoy en tiempo moderno representa el mundo. Yo me acuerdo que antes de que conociera el Evangelio, la palabra de Dios, esa es una de mis preguntas: Señor, ¿por qué me trajiste al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí en el mundo? ¿Vine a ofender a mi mamá? ¿Vine a ponerme borracho como tarugo aquí? ¿Cuál es el punto? No tengo, si tú, yo le decía, me acuerdo como molesto, si tú me hubieras preguntado, ¿quieres ir al mundo? Yo te hubiera dicho un rotundo no, no me lleves al mundo. Entonces vas a ver cómo su pueblo va a llegar al mundo, o a Egipto, y vamos a ver qué va a pasar en el mundo. Vámonos pues. José fue vendido a un capitán egipcio llamado Potifar, quien pronto colocó a José al frente de todos sus negocios, de todo su dinero y de todas sus posesiones. Esta era una posición de mucha importancia y responsabilidad. Las cosas marchaban bien para José hasta que la esposa de Potifar se enamoró de él. Cuando él no correspondió a su amor, ella acusó a José falsamente de haber tratado de seducirla. El ofendido marido puso a José en la prisión, no sabiendo que José era completamente inocente. Pero Dios protegió a José aún en la prisión. Pronto José fue puesto sobre todos los prisioneros. Dios le dio también el don de interpretar sueños. En una ocasión, él interpretó los sueños de un copero y de un panadero a quienes Faraón, el rey de Egipto, había puesto en la prisión. El copero soñó que servía el vino al rey. El panadero soñó que las aves se comían su pan. José dijo que el sueño del copero significaba que él regresaría a su trabajo y que el sueño del panadero significaba que sería colgado en la horca. Ambas interpretaciones resultaron verdaderas. Aproximadamente 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Él vio 7 vacas gordas saliendo del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comieron a las gordas, pero ni por eso engordaron 1 gramo más. En otro sueño, el rey vio 7 espigas de trigo consumidas por la plaga y otras 7 espigas completamente sanas y con hermosos granos. Y vio cómo las espigas marchitas devoraban a las sanas, mas no por eso las espigas cambiaron de apariencia. Ninguno de los hombres sabios, magos o encantadores pudieron interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero del rey recordó que José, 2 años antes, había interpretado sus sueños en la cárcel. Cuando el rey supo de José, inmediatamente lo llamó de la prisión para que interpretara sus sueños. José dijo que las vacas gordas y las turgentes espigas de trigo significaban 7 años de abundante alimento.
pero que las vacas flacas y las espigas marchitas significaban que seguirían 7 años en los que no habría cosechas y una terrible hambre se apoderaría de la tierra. Así supo el rey que el Dios de José le había mostrado la interpretación de los sueños. Ok, la historia de José es analizar la vida de Cristo. Lo hice rápido para que ustedes, si un día quieren hablar de José, cómo es acusado falsamente de sus hermanos, cómo lo venden, cómo la esposa de Potifar lo acusa falsamente. Lo mismo le pasó a Cristo. Fue acusado falsamente, fue llevado ante gobiernos, ante tribunales y fue crucificado. ¿Pero por qué hizo todo eso? Porque ahora está sentado a la diestra del Padre. Está en el cielo sentado el Hijo. Triunfó. Ahora, la historia de José es similar, nada más que él triunfó porque él es gobernador de todo Egipto. O sea, siendo un esclavo, un donadie para el mundo, como Dios ahora lo pone segundo del faraón. O sea, fue un paso grandísimo. Nomás para que veas lo que hace Dios con sus hijos, cuando no pierden la fe, cuando siguen teniendo esa visión que Dios nos va a cuidar. Entonces, pero aquí el punto más importante que debemos de analizar es que vas a ver cómo el pueblo de Dios, ahora los judíos, van a venir a Egipto. Y eso es muy importante de ver. Van a venir a Egipto, se les va a recibir muy bien. José presenta a su familia, les da la tierra de José, una tierra muy buena, y todo está muy bien con el pueblo de Dios. Felices y contentos, no pagan impuestos. Muy a gusto, 75 personas vienen a vivir a Egipto de la tierra de Canaán, porque el hambre que profetizó José va a pasar también en todo Canaán. Y van a venir, ya no van a conocer a sus hermanos, los va a perdonar. ¿No hizo Cristo también lo mismo con ellos en la cruz? Perdónalo, Señor. Eso es muy importante también a calcar. Si una persona no perdona a otro, Dios no te va a perdonar tampoco a ti. Por eso José los perdona, porque él miró la mano de Dios en su vida. Cada creyente puede ver la mano de Dios en su vida. Cada persona que tiene fe en Dios puede ver cómo Dios nos ha bendecido mucho. Entonces vamos a ver pues cómo los hermanos van a venir, le van a pedir alimento, José los va a perdonar, van a llegar a vivir, después va a morir José y se va a levantar otro faraón que dice: yo no conozco a ningún José. ¿Y qué va a hacer con el pueblo de Israel? Vamos a ver. El rey tenía gran confianza en José y en el Dios a quien él servía. Él colocó a José como responsable del almacenamiento del grano que sería usado durante 7 años de escasez. José fue ascendido a gobernador de todo Egipto. Solamente Faraón era superior a él. En tiempos modernos han sido descubiertos grandes almacenes subterráneos en Egipto. Estos almacenes tenían capacidad para guardar cientos de toneladas de grano. Después de 7 años de abundante producción de alimento, la tierra se tornó improductiva. El alimento escaseó en todos los países, incluyendo la tierra de Canaán. Cuando el hambre empeoró, los hermanos de José tuvieron que ir desde Canaán hasta Egipto y permanecer ante José implorando alimento. Después de 21 años de separación, ellos no lo reconocían. Este cuadro muestra a los hermanos de José inclinándose ante él, tal como lo había soñado José cuando era niño. Más tarde, José dio a conocer a sus hermanos. Él les aseguró que les perdonaba porque podía ver la mano de Dios en todo esto. Él presentó a sus hermanos al faraón, quien les dio la bienvenida a Egipto. Faraón también invitó a su padre Jacob, y toda la familia vino a vivir a Gosén, la mejor tierra en Egipto. Después de muchos años en Gosén, los hijos de Jacob y los nietos fueron conocidos como hijos de Israel o israelitas. Israel es el nombre que Dios había dado a Jacob. José murió cuando tenía 110 años. Él sabía que su pueblo regresaría un día a la tierra prometida de Canaán, por lo que antes de morir, José pidió que conservaran su cuerpo y lo llevaran con ellos para ser sepultado en la tierra de Canaán.
Muchos años después, Moisés y Josué cumplieron el deseo de José. El nacimiento de Moisés ocurrió durante el reinado de un nuevo faraón, muchos años después de que José había muerto. El hecho que José hubiera hecho tanto por Egipto debe haber significado muy poco para el nuevo gobernador. Él principió a perseguir a los israelitas sin misericordia. Los hizo esclavos y los sujetó a tratos crueles. En esta aciaga época nació Moisés. Ahora, yo quiero que observen aquí algo, porque Dios nos enseña, su naturaleza nos enseña lo que va a pasar y lo que va a venir, cuando analizamos un poquito lo espiritual de Dios. Por eso hay una escritura que dice que Dios nos dio el Espíritu, y que cuando Dios nos da el Espíritu podemos comprender hasta lo más profundo de Dios, ¿verdad? Pero a veces no queremos estudiarlo, no acudimos, no lo alimentamos, por eso muchas veces no sabemos muchas cosas, pero cuando Dios te da a ver cosas podemos entender. Por ejemplo, aquí vamos a ver que el pueblo de Dios va a llegar a Egipto, al mundo, y en el mundo o en Egipto se va a levantar otro faraón y va a agarrar al pueblo de Israel y lo va a esclavizar. ¿Sabes qué significa la palabra esclavizar? Pues es prácticamente sin voluntad, es al latigazo del lomo del amo y a trabajar 7 días sin pago. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, entra a una esclavitud no de 10 años, ni de 20 años, entra a una esclavitud cerca o más de 400 años de esclavitud. Fíjate bien qué tan importante es entender esto, porque vas a darte cuenta de una cosa, que somos necios, como no tienes una idea. Porque a pesar de que ellos buscaban la libertad, después te vas a dar cuenta que no sabían qué hacer con la libertad. Querían regresar otra vez a la esclavitud. Pero como quiera que sea, el pueblo de Dios sufre por causa de la esclavitud. Aquí es donde yo le pregunto a usted, ¿por qué si este pueblo es el pueblo de Dios, es nuestro Dios, por qué permite que sus hijos sufran? ¿Por qué? ¿Quién me puede dar una respuesta lógica? ¿Por qué Dios permite que su nación sufra? ¿Alguien más? Para que se acuerden de Dios. Mira, hermano, cuando uno está en el mundo, cuando no conocemos a Dios, pero creemos en Dios, sufrimos en el mundo. No importa quién seas, vas a sufrir en el mundo a causa del pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a sufrir, lo primero que hacemos es: Señor, ayúdame. Entonces, cuando la persona verdaderamente cree en Dios y Él me va a ayudar, entonces aquí empieza un movimiento, hermanos. Aquí, por ejemplo, el movimiento era que Moisés va a nacer para un propósito muy grande: salvar al pueblo de Israel. Entonces, cuando la gente empezó a invocar a Dios, a pedirle, a lo mejor se tardaron en hacer la oración, ¿verdad? A lo mejor por eso duró muchos años en que Dios les escuchara su oración, porque a lo mejor no querían ser libres, no deseaban ser libres. Porque también tú le haces una oración a Dios y no pasa, porque dice Dios, tú no lo quieres. Es como cuando le pedimos madurez. Si tú no quieres madurez. Pero después de 400 años creo que el pueblo había entendido que la esclavitud era horrible y le pedían a Dios libertad. Fue cuando Dios va a mandar a Moisés. La vida de Moisés es un bello ejemplo de la vida de Cristo. Es como una vía del tren, es paralelas. Los dos son salvadores. A los dos los quieren matar. El faraón los que echa todo arriba a los niños de 2 años para abajo. El rey Herodes manda matar a todos los niños. O sea, que esto me está enseñando que es el mismo diablo. El diablo que estaba con el faraón era el mismo diablo que ahora estaba con el rey Herodes. Entonces podemos observar cómo Moisés va a nacer para ese propósito, y cómo Dios lo cuidó, y cómo Dios va a usar a Moisés para demostrar su poder en Egipto. Ahora, fíjate bien lo que dije. Dios va a usar a Moisés para demostrar su poder en Egipto. ¿Cómo puedo decir ahora en el Nuevo Testamento? Dios usó a Jesús para demostrar su poder en el mundo. Jesús vino con maravillas y con poder. Se puso enfrente del mismo diablo
Así también Moisés se va a poner enfrente de el faraón, que era el diablo. Vamos a ver cómo va a ir Moisés a verlo, y el faraón se cree como si fuera él, el Dios. Hay hombres que se creen como si fueran dioses, pero no son más que carne y sangre. Vamos pues, brothers. El malvado rey estaba temeroso porque había muchos israelitas en Egipto. Por esto ordenó que todos los varones recién nacidos fueran arrojados a las aguas del Nilo. Para salvar la vida de su hijo, la madre de Moisés preparó un cesto especial y dejó que el niño flotara sobre las aguas del Nilo entre los carrizales cercanos a la orilla. Cuando la hija del faraón vino con sus doncellas al río, encontró al niño Moisés. Tan pronto como lo vio, quedó prendada de él y decidió adoptarlo como su propio hijo. Pero la princesa permitió a Miriam, la hermana de Moisés, que buscara una mujer israelita para que alimentara al niño. Fue así como la propia madre de Moisés lo llevó a su casa y lo cuidó hasta que creció. Esta maravillosa historia muestra el gran amor y cuidado que Dios tiene para su pueblo. Con el paso de los años, el disgusto de Moisés fue creciendo por la terrible forma en que el pueblo estaba sufriendo bajo la crueldad de los egipcios. Aunque él había sido llevado al palacio real cuando todavía era muy chico, Moisés nunca olvidó algunas de las cosas que él había aprendido de sus padres en su propio hogar. Sabía que también él era uno de los del pueblo elegido de Dios, un hebreo, un israelita. Los resentimientos de Moisés contra los egipcios fueron creciendo hasta que finalmente lo llevaron a la acción. Cuando él tenía 40 años, mató a un egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos israelitas. Moisés había decidido defender al pueblo de Dios en lugar de disfrutar de una vida de riquezas en el palacio del rey. Él temía que los egipcios lo mataran, por lo que huyó a un lugar llamado Madián. Durante los 40 años siguientes, Moisés fue pastor en la tierra de Madián. Podemos hacer una observación aquí que vale la pena decirlo, ¿no? Moisés pudo haber sido el siguiente faraón de Egipto. Moisés pudo haber vivido una vida de placer. Pudo haber tenido, imagínate, muchas concubinas, pero no quiso. Yo digo esto porque sí se puede. Hoy el mundo es lo mismo, hay mucho placer, pero como este hombre no quiso nada de eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenía puesta la mirada, ¿dónde? ¿Dónde tienes la mirada, hijo? En la chava del número 6. Entonces, la mirada tiene que ser puesta en tu galardón, es Cristo. O sea, imagínate si todos los jóvenes tuvieran su mirada. No, mi mirada es Cristo. Sí, un día voy a tener una novia, voy a casar, pero mi mirada es Cristo. Yo tengo la mirada puesta en el galardón. Y que me invitan para acá, no, yo tengo mi mirada. Eso es muy importante, ver cómo Moisés y Cristo tenían puesta la mirada en el galardón o en el cielo. Y eso es muy importante, ver cómo este hombre nos enseña que iba a ser un libertador con mucho amor. Prefirió ser un esclavo, prefirió ser un siervo, ¿ok? Por eso es que Cristo también nos enseña, nada más que es importante que el trabajo de Moisés es físico, va a ser físicamente todo, aunque Dios va a pelear por él. Dios va a destruir a los egipcios con una vara. Pero Jesús vino a destruir al enemigo con amor. Con amor. Cuando Satanás estaba listo que Cristo gritara, que Cristo insultara, allí en la cruz, que dijera, ¿por qué me matan, maldito? Imagínate lo que le estaba pasando. Yo digo que cuando Cristo dijo, perdónanos, Señor, no saben lo que hacen, ahí Satanás se le botó la canica, yo creo, el pobre. ¿Cómo es posible lo que le estoy haciendo? Y no grita, no dice nada. Porque eso es lo que Satanás quiere, que insultemos y gritemos y nos enojemos. Pero ok, entonces vámonos pues.
Moisés libertó a Israel después de haber sido llamado por Dios para esta magna labor. Los muchos problemas que Moisés tuvo en los primeros años de su existencia lo ayudaron a prepararse para la gran obra de su vida: sacar al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. El llamado de Dios llegó a Moisés en una forma poco acostumbrada. Dios le habló desde un arbusto que ardía sin consumirse. Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3, 4, 10. Seguimos todavía en la edad patriarcal. Vemos cómo Dios aquí le habla a Moisés a través de una zarza ardiendo que no se quemaba. Así hablaba Dios: ángeles, sueños y ¿no? Visiones, exactamente. Bueno, pero fíjate bien, porque esta parte es muy interesante. Es donde yo explico a la gente: oye, ¿todavía hay lenguas? Oye, ¿y qué tal del don de sanación? ¿Y qué tal de, qué más de, hay las lenguas angelicales? Ok, fíjate bien. Moisés, muy diferente a Cristo, porque Moisés sí peca, Cristo no pecó. Pero Moisés va a ir a ver al faraón con una vara. Pero Moisés después se da cuenta que no iba solo con la vara, iba con un poder grandísimo. Va a acabar con Egipto, va a destruir al faraón y todos sus sembradíos, y va a haber muchas cosas ahí en Egipto con esa vara. Entonces, cuando Moisés va a ver al faraón, va con poder. Jesús viene a la tierra, se bautiza, esa vara representa el Espíritu Santo. Y lo primero que hace Jesús, va y se enfrenta con el diablo en el desierto. Eres tú el Hijo de Dios. A verás que las piedras se conviertan en pan. Y Cristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la boca que sale. Viene a enseñarnos eso Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí vemos un enfrentamiento, pero de maravillas. Aquí la situación es que el diablo se echa para atrás, porque cuando vamos a ver a Moisés, va a ir a ver al faraón con poder, el faraón se saca sus viburillas, pero después de ahí ya no hace nada. Ya no hace nada, porque el diablo no hace nada, nomás hace como disque hipnotismos, ilusiones, y la gente cree que son milagros. No, vamos a ver a Dios con milagros verdaderos. ¿No? 7 días el río Nilo se convierte en sangre. Imagínate, todos los peces se echaron a perder, una cochinero ahí, una cosa horrible, una sed tremenda. ¿Dónde estaba el diablito? El diablito dijo: mátalos, porque eso es el Dios del mundo. La gente, cuando nos apoyamos a este Dios, ¿verdad? Ya sea el Dios de la botella, el Dios de las píldoras, el Dios del sexo inmoral, cuando le pedimos a ese diablito, nos deja solos, nos mata. No, si por eso te traía aquí, para matarte. Entonces también cuando Cristo viene, Satanás ya no hace nada. Todo lo que hace Satanás es meterse en el sumo sacerdote y gritar: crucifícalo, crucifícalo. Esto es lo que hizo el diablo. Mátalo, mátalo, mátalo. Porque esas son las características del diablo. Pero entonces, después de que Cristo va a morir, le dice a los apóstoles: es necesario que yo me vaya, porque les voy a mandar el Espíritu Santo, Él les guiará toda la verdad, y van a hacer cosas maravillosas. Si les pican las serpientes, a Pablo, ¿te acuerdas? Pablo llegó a una isla y le picó una serpiente, y lo mal hizo Pablo, sí, la sacudió, y pensaban que se iba a morir porque era una víbora venenosa, y no le pasó nada, porque estamos en ese tiempo, tiempos de poder y de maravilla. Se está escribiendo todo el Nuevo Testamento. Satanás no podía meterse, no podía engañar, hasta después va a poder engañar. Pero entonces vamos a ver que van a ser 40 años de maravillas, como lo fueron también Cristo, los apóstoles, 40 años aproximadamente, donde hubo don de sanación, se hablaban en lenguas, por la gente que no hablaban, les hablaban en su idioma, estaban maravillados. Imagínate oír a Pedro, a un hombre que no sabía ni leer ni escribir, hablarlo en sus propios idiomas. O sea, wow, estos son galileos, esta gente es de muy bajo nivel educativo, y hablaban en cualquier idioma. Ese era poder. Y el diablo pues estaba bien enojado. Le estás hablando ahora a los de Roma, ahora le estás hablando a los de Siria, ahora estaba enojadísimo, y en el mismo idioma que ellos hablaban.
Entonces ahí vemos pues esas maravillas, ¿ok? Vamos a verlas rápidamente, vamos a ver. Cuando Moisés regresó a Egipto, fue bien recibido por los israelitas, quienes seguían siendo esclavos de los egipcios. Debido a que Moisés no podía hablar bien, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para que hablara por él. Ellos principiaron a trabajar inmediatamente para libertar a los israelitas de los egipcios. Pronto se les permitió a Moisés y a Aarón presentarse delante de Faraón para decirle lo que Dios esperaba de su pueblo. Durante esta primera entrevista, Faraón no les creyó. Él preguntó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? En una visita posterior, Aarón dio pruebas del poder de Dios. Arrojó la vara que llevaba en su mano y la vara se convirtió en culebra en la presencia misma de Faraón. Pero Faraón no se dejó impresionar con aquello. Sus magos también convirtieron sus varas en culebras. Mas la culebra de Aarón se atragó a las otras. Esto mostró que ningún otro poder es tan grande como el poder de Dios Todopoderoso. A pesar de eso, Faraón siguió terco sin que el poder de Dios lo impresionara. Él no dejaba salir al pueblo de Dios. Observen ahí, observen, hay que tener mucha paciencia cuando le predicamos el evangelio a una persona. Satanás no los va a dejar salir, tan fácil. Pero mientras ella quiera o él quiera y tú quieras, Satanás va a tener que soltar. Ahora, vemos pues aquí cómo viene Moisés y pone sus varas y se hace una víbora. El faraón no se impresiona, también pone sus víboras. Pero la víbora de Moisés se comió a las del faraón. ¿Qué significa esto? Que el poder de Dios está arriba del poder de Satanás. Satanás tiene poder, pero el poder que tiene Satanás, Dios se lo dio. Él no puede trabajar arriba de Dios. Dios usa este poder para probar a su creación, acuérdense. Dios envía un poder engañoso para todos aquellos que no creen la verdad, sino se complacen en la mentira, segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. O sea, Dios permite que Satanás, por ejemplo, aquí el faraón era Satanás, estaba probando a su gente. Jesús dijo: antes de que yo venga se levantarán muchos falsos maestros y muchos cristos y van a engañar a mucha gente. Y si es posible, también a los escogidos van a engañar. ¿Ok? Por eso Jesucristo, cuando los judíos le pidieron una señal, ¿qué dijo Cristo? Danos una señal. Jesús dijo: esta generación perversa, esta generación adúltera demanda señal, pero no se les dará señal. Solamente una señal. ¿Cuál es? La del profeta Jonás. Es el evangelio. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, el Hijo del Hombre estará también 3 días enterrado. Toda la señal que Dios nos da ahora es el evangelio. Y si lo crees y lo obedeces, serás salvo. Si no, tus pecados te condenarán. Vámonos, brother. Al siguiente día, Moisés pidió otra vez a Faraón que libertara a los israelitas. Cuando Faraón se negó a hacerlo, Dios convirtió todas las aguas de Egipto en sangre. Esta fue la primera de las 10 grandes plagas que Dios envió sobre los egipcios. Otras de las plagas fueron las siguientes. Dios convirtió el polvo en piojos, hizo que aparecieran ranas en toda la tierra, aún en los hornos y en las camas de los egipcios. Envió 3 días de tinieblas tan negras y espesas que nadie salió de su casa. Cada plaga mostró el poder de Dios sobre alguna de las muchas deidades adoradas por los pecaminosos egipcios. Vemos cómo Dios le dijo a Moisés: voy a endurecer la mente del faraón. Quiero que se fijen en esta observación. Dios puede endurecer nuestra mente, sí. Cuando Dios ve a una persona orgullosa, una persona envidiosa, Dios te puede endurecer la mente y te quedas ahí con un orgullo, una altivez y lógica. Para nada sirve el orgullo, menos la altivez. Pero Dios le dijo a Moisés: voy a endurecer la mente de este hombre para que ustedes vean mi poder, y ustedes serán testigos de estos eventos. Estos son los verdaderos testigos de Jehová, no los que andan allá afuera. Esos no han visto nada. Esos nomás les dijeron y se la creyeron. Vámonos. A pesar de las plagas,
Faraón seguía terco. En lugar de dejar libres a los israelitas, los hizo trabajar más duramente. Pero Dios seguía oyendo las oraciones de los israelitas pidiendo libertad. Después que había enviado 9 plagas sobre los egipcios, Dios dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Éxodo 11:1. Como observación, vean esto. Entre más plagas le mandaba a Dios al faraón, el faraón menos nos dejaba salir. Como testimonio mío, es verdad. Cuando viene la persona a predicarnos la palabra de Dios por primera vez, nos quedamos dormidos, hermanos. Yo me acuerdo que cuando el hermano me enseñaba, le damos seca, yo estaba pero bien dormido. Satanás no quiere dejarnos ir. Pero cuando la persona, aquí es donde yo digo que Satanás no sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que tú te gusta, pero no sabe tu fe, como con Job. Yo decía, yo debo estar ahí, me duerma o lo que sea, crudo, desvelado, yo tengo que estar ahí, tengo una cita con Dios. Entonces duré 1 año para que Satanás me pudiera soltar, porque dentro de mí yo deseaba cambiar, yo quería ser un hombre libre. Y cuando la persona quiere eso, tú no sabes. Tú lo único que sabes es que le tienes que estarle predicando la palabra. Y deja que Dios le dé ese entendimiento para que pueda salir de Satanás. Porque Satanás no te deja, no es tan fácil. Tiene poder, vámonos, bro. Dios instruyó a cada familia israelita para que mataran un cordero y rociaran su sangre en el dintel y en los postes de la puerta de sus hogares como una protección de la última plaga. La última plaga iba a ser la muerte de todo varón primogénito de cada hogar egipcio y también de los primogénitos de todos los animales. Los israelitas protegidos en sus hogares no tenían peligro de morir. Ahora vemos que esta última plaga va a ser la que el faraón se va, ahora sí que a soltar, porque va a mandar Dios una última plaga y le dice y ya los va a dejar ir. Esta última plaga era la muerte de cada primogénito en cada familia, incluyendo los animales. O sea que si nosotros éramos egipcios, tu primogénito iba a morir. Entonces lo que hace Dios, le dice a Moisés, lo instruye, que sacrificara un animal, le dice las características, y la sangre de ese animal la pusiera en las puertas, para cuando pase la plaga de mortandad, donde miraba la sangre, ahí no va a haber mortandad. Si te fijas, esta fue la última plaga, para que el pueblo de Israel fuera libre, o saliera, aunque después vamos a ver otra cosa. Bueno, yo enseño que esta última plaga es la misma que va a pasar cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo viene la mortandad, viene la separación eterna de Dios. Esta mortandad se va a llevar a todo primogénito. ¿Y quién es el primogénito ahora? ¿El hombre carnal o el hombre espiritual? El hombre carnal. Por eso dice la Biblia, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea que ahora Dios no se va a llevar al hombre carnal. Digo, por si alguien está pensando en su carne, no, a lo mejor me lleva porque soy bueno. ¿Por qué? Porque no tiene esa señal. No se ha redimido de sus faltas. ¿Cómo Dios te va a poder salvar si tienes pecado? Y para Dios pecado es pecado. Si pecaste, si te robaste 1 kilo de naranjas es pecado. Si mataste gente es pecado. La única manera que se redime es a través de la sangre de Cristo, que le hacemos contacto cuando obedecemos en el bautismo el Evangelio. ¿Ok, brother? ¿Sí estás entendiendo? Porque yo quiero que se lo enseñes a la muchacha ahora que ya tengas tu novio, ¿no? Yo sé que tengo un curso bíblico, está en el YouTube, te lo puedo enseñar, ya te va a estar explicando, lo ves primero y luego se lo explicas. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ganar almas para Cristo. No te espantes, es la verdad. ¿Qué tiene ahí? Dios dijo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. La sangre de los corderos salvó a los israelitas de la muerte.
Más adelante veremos cómo la sangre de Jesús nos salva de nuestros pecados cuando le obedecemos y nos convertimos en cristianos. Dios cumplió su promesa. Hacia la medianoche, Él pasó con el destructor y la muerte entró a toda casa en Egipto, donde la sangre no se encontró. El palacio del rey no escapó. Su hijo mayor fue encontrado muerto después de la medianoche. En medio de terrible dolor y temor, Faraón ordenó que los israelitas salieran de Egipto inmediatamente. Sin embargo, Faraón cambió de parecer otra vez. Cuando él creyó que la marcha de los israelitas había sido detenida por el desierto, él condujo el ejército egipcio para atraparlos. Fíjense bien este caso. Cuando vino la plaga de mortandad, murió el hijo del hombre más importante de Egipto, o del mundo. En ese tiempo Egipto era el mundo entero. ¿Qué significa eso? Que Dios no hace excepción de personas. Que hay gente que no porque diga, ay, yo soy de esta religión y aquella, Dios va a hacer excepción de personas. No. Es que yo soy de esta religión. Si no estás haciendo lo que te está diciendo Dios para que seas justificada a través de la sangre de Cristo que redime tus faltas, y tú crees que porque vas y te confiesas con un hombre, ¿Dios va a hacer diferencia de personas? No. Dios no hace acepción de personas, créanmelo. No lo hizo con este hombre importante. Este hombre era un hombre muy importante. ¿Cómo crees que lo va a hacer con usted? Tampoco lo va a hacer con usted. Por eso es importante que veas que Cristo dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera que el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay gente que cree que no, yo no necesito eso, yo acá aparte. Bueno, cuando venga Cristo nos daremos cuenta de lo que es o no es. Vámonos, mijo. Hemos estudiado la historia de la edad patriarcal, el jardín del Edén, el sacrificio por el pecado, la maldad, el diluvio, Abraham e Isaac, Jacob y José, José en Egipto, el nacimiento de Moisés y la liberación israelita por Moisés. Nuestro próximo estudio versará sobre el período mosaico de historia bíblica. En la parte postrera del período mosaico estudiaremos la maravillosa historia del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esto vamos a terminar la edad patriarcal. La historia, fíjate, nos echamos 2250 años en un rato, en dos secciones, pero quiero que sepan que en la siguiente clase vamos a ver la historia de la edad mosaica. Vamos a ver que esta parte de la historia bíblica tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos que enfocarnos en esta edad. La congregación sale del mundo para entrar al desierto. Y ahí es donde Dios va a probar a sus hijos. Estudiar esta parte es muy interesante porque nos alienta a no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Nos alienta a seguir adelante. ¿Ok? Vámonos a terminar entonces, Pochole. Esta lección termina con la partida de los israelitas en Egipto. Por primera vez, después de cientos de años de esclavitud, los israelitas tenían la experiencia de la libertad. Pronto aprendieron que otros problemas los esperaban y que siempre iban a necesitar del cuidado y la protección de Dios. Bueno, vamos a ver cómo Dios de esta manera va a ir adelante enfrente de ellos en el día con una nube y en la noche con una llama de fuego. Quiero que vean cómo por primera vez los judíos van a ver la libertad después de 430 años. Pero vamos a ver qué va a pasar con esa libertad. Todo lo que tienen que hacer era seguir a Moisés. Moisés es el que los va a llevar o encaminar a la tierra prometida. Vamos a ver qué va a pasar en la siguiente clase. Aquí tengo copias de la edad patriarcal. Si alguno de ustedes dice, algún día yo me gustaría enseñarle a alguien este curso, entonces déjalo que esté enfriándolo. Entonces puede llevarse una copia, ténganla en su casa, y si algún día le enseñan a alguien, pues le sacan copias y le entregan una copia a esa persona. Pero cuando estamos estudiando este curso bíblico, a la persona le tienen que dar escrituras para que esté estudiando la palabra de Dios, ¿no? Aquí están las copias, le vamos a pasar a nuestro hermano Rulli, ya que está aquí, que agarre el micrófono y que nos despida en una oración, por favor, nos ponemos de pie.